Muy buenas noches, mi nombre es Jordi Banchón, estudiante de la carrera de Psicología en línea en la Universidad Técnica de Manabí. Es el día viernes 5 de diciembre y son las 6:58 de la noche. A continuación les voy a explicar los temas correspondientes a las unidades 3 y 4. En la unidad 3 vamos a ver diversos temas y el primero de ellos es el condicionamiento clásico. Sin embargo, antes de llegar al condicionamiento clásico, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el conductismo en general. El conductismo, desarrollado por John B. Watson, es aquella corriente psicológica que estudia los aspectos observables del comportamiento. Según el conductismo, todo comportamiento está determinado por el condicionamiento sin ideas innatas, es decir, que todo comportamiento es el resultado de las respuestas aprendidas que responden a ciertos estímulos en el ambiente. Con esa breve explicación, podemos iniciar con lo que es el conductismo clásico. Este se enfoca en el comportamiento como procesos mecánicos de asociación y como un estímulo inicialmente neutro adquiere la capacidad de provocar una respuesta automática luego de haber sido emparejado repetidamente con un estímulo que ya generaba esa respuesta. Para explicarlo de una mejor manera, vamos a dar con el ejemplo de los perros de Pavlov. Pavlov, luego de un largo tiempo haciendo sonar una campana cada que alimentaba a sus perros, estos terminaron asociando el sonido de la campana con la comida. Entonces, cuando Pavlov comenzaba a sonar la campana, el tintinar de estas hacían salivar a los perros, a pesar de que estos no tuvieran hambre y que no sea su hora de comida. Entonces, en este caso, la campana vendría siendo el estímulo neutro, la salivación la respuesta a este estímulo y la comida vendrá siendo el estímulo que antes generaba esa respuesta. Es muy interesante ver cómo el condicionamiento funciona, pues en la vida cotidiana también se aplica en distintas circunstancias. Vamos con un ejemplo. Digamos que un chico va a cenar a un restaurante y pide carne, pero por causas del destino, la carne termina estando dañada y le causa malestar estomacal. Semanas después, vuelve a salir a comer a otro restaurante, pero esta vez él evita comer carne. Pues, ¿por qué se dio esto? El chico, luego de tener esa experiencia desagradable, asoció la carne con el malestar estomacal y decidió no comerla, a pesar de que no tenía la garantía de que la carne esté mal cocida. Entonces, con eso vendría siendo la explicación del condicionamiento clásico, y ahora voy con el segundo tema, que es el condicionamiento operante. El condicionamiento operante, desarrollado por Skinner, amplía mucho el conductismo al analizar cómo las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que ésta se vuelva a repetir. Estas consecuencias se pueden llegar a dividir en tres, que vendría siendo refuerzo positivo, refuerzo negativo y castigo. El refuerzo positivo vendría siendo la consecuencia agradable que aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. El refuerzo negativo vendría siendo la eliminación del estímulo desagradable que fortalece la conducta, y el castigo es la consecuencia desagradable que disminuye la probabilidad de que la conducta se repita. Cada una de estas funciona dependiendo de las circunstancias, y en el área del aprendizaje, en especial en el momento de la infancia, el condicionamiento operante es donde toma forma. ¿Por qué? Pues para un niño que está descubriendo el mundo, moldear su comportamiento y moldear su conducta es esencial para que pueda llegar a aprender y ser y llegar a tener hábitos apropiados. Entonces, vamos con un ejemplo de cada uno de los refuerzos, tomando en cuenta el contexto del infante. Digamos que
Como ejemplo de refuerzo positivo, sería cuando un niño termina sus deberes de manera rápida, sus deberes escolares de manera rápida, y termina recibiendo un helado. Esto sí vendría siendo un refuerzo positivo, debido a que hace que el niño asocie el terminar sus deberes académicos temprano con recompensas positivas. Un ejemplo de refuerzo negativo podría llegar a ser como cuando un niño termina de arreglar su cuarto para que de esa forma evitarse el estímulo desagradable, que en este caso vendría siendo los regaños de su madre. Y un ejemplo de castigo vendrá siendo cuando a un niño al cual se ha comportado de mala manera termina siendo privado ya sea de juguetes o de televisión. De esta manera la madre se asegura de que no lo vuelva a cometer. Como tema siguiente tenemos lo que es el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario, propuesto por Albert Bandura, habla acerca de cómo las personas son capaces de aprender conductas nuevas con solo la observación de los demás, sin tener la necesidad de sufrir las consecuencias directamente. Nosotros como sociedad muchas veces terminamos aprendiendo de esta forma, donde por medio del modelado, que vendría siendo la persona cuyos comportamientos vamos a imitar, adquirimos ya sean normas, valores, habilidades esenciales para la convivencia. Este tipo de aprendizaje tiene como principios fundamentales al mencionado modelado, al refuerzo vicario, que es cuando al observar al modelo, al momento de observar el modelo, este es recompensado o castigado, influye en la probabilidad de que el observador repita o evite la conducta. Y también tenemos 4 grandes procesos esenciales para el aprendizaje, que son atención, retención, reproducción y motivación. La atención, como bien su nombre lo indica, es el observar la conducta del modelado. Retención es recordar lo observado. Reproducción es imitar la conducta. Y motivación, que vendría siendo decidir si vale la pena o no imitar según las consecuencias según las consecuencias que se ven. El aprendizaje vicario se ve mucho a nuestro día a día, y unos ejemplos podrían ser como cuando un niño en su escuela observa que otro está repartiendo su lunch y recibe agradecimientos. Entonces, el niño, al observar esto, seguramente más adelante comienza a imitar ese comportamiento para también recibir ese tipo de elogios. Otro ejemplo de aprendizaje vicario sería como cuando una persona que está cruzando la calle observa que otro está cruzando de manera muy imprudente y casi provoca un accidente. Entonces, la persona que observó ya sabe que no puede cruzar la calle de manera imprudente porque no quiere sufrir esas consecuencias. Claro está que este aprendizaje puede tener tanto sus pros y sus contras, porque no todo lo que se imita es necesariamente bueno. Volviendo al ejemplo de la niñez, un niño que observa que otro compañero está haciendo trampa en un examen y termina sacando buenas notas, podría llevar a imitar este comportamiento más adelante. A continuación les voy a hablar lo que es el cognitivismo y sus aportes contemporáneos. El cognitivismo surge como respuesta al conductismo y se basa en la idea de que la mente funciona como un procesador de información, similar a una computadora, en la cual ésta recibe estímulos y que luego los interpreta, los organiza
y genera respuestas en base a estos, incorporando así el estudio de procesos mentales internos, como lo es la percepción, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia del conductismo, en donde la conducta está ligada a condicionamientos determinados por estímulos del ambiente, el cognitivismo habla de que la conducta y el aprendizaje no solo consta de estímulos externos, sino que se construye a través de la asociación, el análisis y la interpretación de información que hay en el entorno. Entre sus aportes más destacados están el desarrollo de teorías sobre memoria, atención, estrategias cognitivas y resolución de problemas. También tenemos la aplicación en la educación, en donde está el aprendizaje significativo, estrategias cognitivas y resolución de problemas. También tenemos la integración con neurociencia para explicar la relación entre procesos mentales y actividad cerebral. Y también están algunos enfoques que son abstractos y difíciles de medir empíricamente. De esta manera doy culminada con mi explicación y exposición de los temas de la unidad número 3 y doy paso a la unidad número 4. Para dar inicio con la unidad número 4 voy a hablar acerca de lo que es la corriente humanista. La psicología humanista se desarrolla en la década de 1950 como reacción al psicoanálisis y al conductismo, con representantes como Abraham Maslow y Carl Rogers. Según este enfoque, el ser humano es intrínsecamente bueno y tiene potencial de desarrollo. En todos los humanos somos libres y podemos decidir de acuerdo a nuestros valores, razones, fobias, deseos inconscientes o conscientes y condiciones al estímulos de dolor y placer. La motivación humana se centra en las necesidades jerárquicas, culminando en la autorrealización, como lo explica la pirámide de Maslow. A continuación, como segundo tema, tenemos el contraste entre la psicología conductista y la psicología humanista. En la psicología conductista, como anteriormente se relató, se diferencia de la psicología humanista, pues estudia los comportamientos observables y medibles de la conducta, que responden meramente a ciertos estímulos sin ideas innatas, mientras que el humanismo se enfoca en las vivencias personales y subjetivas de cada individuo, sus acciones propias y cómo todo es motivado a través de la autorrealización personal y la búsqueda de autenticidad, pues al ser todos los seres humanos completamente distintos y todos tienen sus propias perspectivas y vivencias personales, no podemos ser estudiados de manera científica como un todo en general. A continuación también tenemos lo que vendría siendo el contraste entre el psicoanálisis y la psicología humanista. El psicoanálisis, por otro lado, se centra en el estudio inconsciente del ser humano, los impulsos reprimidos, los conflictos internos y las experiencias de la infancia, las cuales estas moldean tanto la personalidad como los comportamientos en la adultez, y son guiados meramente por instintos o traumas. Mientras que el humanismo, a diferencia del psicoanálisis, afirma que todas las personas poseen la capacidad y el potencial de crecimiento, y también la libertad para elegir y la capacidad de cambiar su vida. En lugar de enfocarse en los impulsos y los traumas del pasado, el humanismo se centra en las experiencias conscientes del presente y en la búsqueda de la autorrealización, como se lo ha mencionado anteriormente. Ahora vamos a pasar con otros temas,
como lo es el enfoque centrado a la persona. En el enfoque centrado a la persona, que fue creado por Carl Rogers, consiste en comprender profundamente la experiencia de la persona desde su propio marco de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el enfoque centrado a la persona, como bien el título menciona, se centra más en cómo la persona expresa lo que siente y sus pensamientos, pues la persona, o en este caso el individuo, es quien sabe lo que le ha hecho daño, las direcciones que quiere tomar y los problemas los cuales ésta considera como cruciales. El enfoque centrado a la persona tiene como principal objetivo la empatía, pues de esta forma, al momento de una psicoterapia, al ser empático, tú proporcionas un espacio seguro para que la persona explore tanto sus emociones como sus experiencias propias. Y al darle a la persona esta libertad, promueve esta libertad y escuchas de manera activa a través de la empatía, promueves una mejor experiencia y una mejor resolución de su propio conflicto. Pues después de todo, no solo se trata de entender intelectualmente, sino también de sentir por el otro. Vamos a hablar también sobre lo que es la psicología del Gestalt. En este tema, la psicología del Gestalt tiene su origen en Alemania a principios del siglo XX. Esta se centra principalmente en el estudio de la percepción y la experiencia como un todo unificado. Según esta teoría, el ser humano percibe la realidad como estructuras completas y organizadas, y no como la suma de elementos sensoriales aislados. Todo organismo tiende naturalmente a la totalidad y a la autorregulación. La insatisfacción en este caso abre lo que vendría siendo una gestal incompleta que busca cerrarse para poder alcanzar así equilibrio. La Gestalt, al estudiar la percepción y la experiencia, esta desarrolló principios que explican cómo nosotros interpretamos todo aquello que percibimos con nuestro sentido, en este caso, todo aquello que vemos. Estos principios son 6 y son figura y fondo, proximidad, semejanza, cierre, continuidad, simetría y equilibrio. La figura y fondo es la tendencia que tenemos nosotros de distinguir entre un elemento principal y el espacio que lo rodea. Un ejemplo clave de esto vendrá siendo cuando nosotros leemos aquellas frases cuyas letras son el elemento principal y la hoja vendrá siendo el fondo. La proximidad son los elementos que están cerca. En la proximidad, los elementos que están cerca unos de otros tienden a agruparse mentalmente como si fueran un conjunto. En la semejanza, los elementos parecidos en forma, color, tamaño se perciben como pertenecientes del mismo grupo. En el cierre, nuestra mente tiende a completar formas incompletas. Por ejemplo, si vemos un círculo con un pequeño hueco o un círculo incompleto, rápidamente lo percibimos y de todas formas como un círculo. También tenemos continuidad. Preferimos percibir líneas suaves y continuas antes que cambios bruscos en la dirección. Y por último, la simetría y equilibrio busca la organización visual estable. Las formas simétricas y equilibradas son mucho más fáciles de percibir. También otro tema que vemos en la unidad número 4 es la logoterapia. La logoterapia, creada por Viktor Frankl, se centra en el sentido de la vida y en cómo incluso en el sufrimiento más extremo podemos llegar a encontrar un propósito
y que la libertad última del ser humano es elegir su actitud frente a las circunstancias, pues somos capaces de transformarlas. Siendo la muerte, el miedo y la culpa elementos que pueden ser transformados en algo significativo, mediante este cambio de actitud. Más allá de la búsqueda del placer de Freud o el poder de Adler, Frank sostiene que la motivación primaria del ser humano está en la voluntad del significado. Y por último tenemos lo que vendrá siendo la terapia de la tercera generación. En la terapia de la tercera generación llega una combinación de elementos de la psicología conductual, cognitiva y humanista. En esta surgen enfoques que integran tanto espiritualidad, conciencia plena y prácticas culturales diversas, ampliando el horizonte así de la psicoterapia. Su objetivo principal es cambiar la relación del paciente con sus pensamientos y sentimientos, promoviendo así la aceptación y la activación de valores. Se centra en la experiencia inmediata como vía de transformación, enfocándose en el contexto y la función de los pensamientos y la emoción, en lugar de su contenido o de su forma. De esta forma doy por culminada mi exposición de la unidad número 3 y 4 y muchas gracias.